no soy como el hijo del City millonario, ¿no? O sea, me tocó todavía o sea, digamos que del City humilde. Otro capítulo más de La Voz del Balón, y ahora me quise enfocar en un equipo, en el Manchester City, y para eso traje a alguien que es alguien que a lo mejor lo relaciona más con el béisbol, pero es un gran apasionado del fútbol. Se llama Jorge Alcaraz. Mis amigos que les gusta la pelota caliente ya lo conocen más. Pero aquí se lo trata además porque traigo un tema que es el Manchester City, todo lo bueno y lo malo que ha aportado en esta etapa del jeque Mansur en el fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi George? Mi querido Yoshi, pues qué gusto estar contigo. Sí, hablando más de fútbol, lo habíamos dejado un poco, ¿no? Pero por cuestiones obvias, pero pues claramente sí somos muy seguidores y sí estamos, digamos, siempre, por cuestiones laborales, siempre generando pues muchos contenidos y siempre estamos ahí pegados, no se despega uno a pesar de que pareciera que es distinto. Sí, porque aparte, digo, para que lo conozcan mejor, siempre está en las transmisiones de la Liga Mexicana de Béisbol o a veces hasta de la MLB en Fox Sports. Y nada, pero como él es un fiel amante del Manchester City, casi desde que se fundó, de 1880. No, pero, o sea, él sí no fue como de la moda. Precisamente preguntarte, George, primero, ¿cómo fue que te hiciste fan del Manchester United? ¿Fueron los Gallagher? ¿Fue Oasis o qué hubo por ahí? Pues en parte sí, en parte, obviamente lo primero que ubicas del Manchester City son los Gallagher. O sea, bueno, al menos antes así era. Realmente fue por una cuestión muy curiosa, familiar. Mi hermano vivió en Manchester, él estaba haciendo un doctorado. Y entonces, la época de la mudanza de él sí coincide un poco con la parte de la compra. Él se va en 2009, en 2010, y la compra es en 2008. Pero desde antes ya quería, y desde antes justo empezábamos a fijarnos en el Manchester City, ¿no? Justamente, ¿no? Al ver que sí, el Manchester United tiene mucha afición, pero que era curioso que realmente la gente muy clavada de arraigo de la ciudad, la gran mayoría le iba al City. Entonces empezamos que Manchester is blue, ¿no? Yo siempre decía Manchester is blue. Entonces empezamos a ver mucho eso, ¿no? Y empezamos a fijarnos más en el City cuando todavía no era el City que es ahora. Había algunos indicios de que querían hacer lo que son ahora, ¿no? Cuando de repente llevan a Robinho, ajá. Pero pues realmente todavía estaban siendo un equipo muy alejado de lo que... O sea, yo creo que estaban todavía en ese, ¿cómo decirlo? Pues con ese proyecto de primero mantenerse, ¿no? Es que digo, para hacer un pequeño repaso rápido y la gente también no diga, no van a hablar de esa etapa del Manchester City, no. Miren, para empezar, ni se llamaba Manchester City, se llamaba St. Mark's, porque eran de una iglesia, o sea, también tienen a mí que es lo que me choca un poco, ¿no? Tienen un inicio católico religioso y de repente Abu Dhabi los compra. Sí, no se pudieron alejar más. Es una cuestión, exacto, o sea, totalmente opuesta, ¿no? Y sí, ¿por qué no decirlo? Tiene la cuestión de como el del pueblo, de la ciudad, de la oveja obrera. Ves que el logo de la ciudad, de hecho, lo compartieron cuando hubo un atentado en un concierto, ¿no? Que ambos equipos traían la abeja, es la abeja obrera, o sea, y de repente te compra un jeque, ¿no? O sea, es como... O sea, sí, claramente sí tiene sus contradicciones, ¿no? ¿no? Entonces, después, ya regresando al tema, yo pues ya veía al City, ya lo seguía, no era como el equipo que es ahora. Recuerdo lo primero que llegaron a ganar, sí, que fue una FA Cup. Que le ganaron al United la semifinal, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dices, bueno, este equipo. Y después, ya mi hermano estando allá, pues tuve la oportunidad de ir. Y pues ya era el Emirates, ¿no? Ya estaba el Emirates. Ya era, fue
fue en 2003. Si no mal recuerdo que fue en 2003 Ajá, que ya empezó sí, la etapa del Emirates. Entonces ya sí, te tocó exactamente. ir ahí. Me tocó, pero digamos que yo tenía, eh, mi otro hermano y yo teníamos boletos para ir al juego contra Stoke City. Ah, Era fin muy de año poderosísimo Stoke. y entonces, si no, A si ver, no, momento, George. Dices fin de año, o sea, ¿te tocó ir como tipo Boxing Day o Año exacto, Nuevo? de hecho me O tocó, sea, te tocó la mejor etapa. me tocó el Boxing Day, pero este era un juego antes del Boxing, porque justo en el Boxing Day se iban a jugar a no sé dónde, madre, no me acuerdo, pero lejos, ¿no? Entonces era ese día para ir. Casi, casi, te lo puedo asegurar que era aterrizar, llegar, dejar las cosas y irnos al estadio. El vuelo se, No el manches. vuelo se perdió, o sea, no se perdieron, porque los boletos al final se usaron, pero pues ya no fuimos, ¿no? Bueno, pero te Este, quedó el boleto, o sea, tenías por lo menos el boleto, era digital. sí, de hecho, mi papá se había ido, mis papás se habían ido antes, y entonces lo usaron ellos, o sea, estuvo bien, porque fue mi Ah, sí, papá, ellos fueron. ellos fueron, sí, ellos no pensaban ir, y entonces, eso es como anecdótico, pero al final ya estando en la ciudad te das cuenta de muchas cosas, o sea, veías a los niños del Manchester, así, muchos con el negro y rojo, por ejemplo, ¿no? Ajá, del También como United. muy clásico, como muy clásico. Y, y entonces ahí me di cuenta, vamos, aquí la banda le va al City. Y pues sí fui al estadio y sí vi muchas cosas. Ya en ese momento, fue antes todavía de aquel partido de locura Del del 13 de mayo. 2012, Ajá, exacto. antes del 2012. De hecho, yo fui para finalizar el 2011, ¿no? Ok. Sí, Entonces todavía te tocó esos vestigios un poco de ese Manchester City que estaba justo en esta transición, que contrataron ajá, a Robinho, contrataron a exacto, compañía, a Kolarov, exacto. pero todavía no estaban yendo a ser el gran monstruo que es hoy en día. Sí, exacto, o sea, no estaba, o sea, bueno, Sí, ni Pellegrini, o sea, era Mancini, ya estaba el Kun, ya estaba sí, Tevez, ya estaba el con. Kolarov, Y aparte, Richard, a Rich, Tevez le tocó el tema todo este del United, ¿no? O sea, que justamente lo ajá, estaban tratando como y, y, traicionero y demás. y justo, exacto, y justo cuando fui, había una bronca que tenían, que después se arregló y que después fue un ídolo, pero había una bronquilla y acababa de ser un partido donde no me acuerdo si se pelea con Mancini y no quiere jugar o él pide que no lo metan o algo así, que debe de haber sido esto por ahí de octubre o noviembre del 2011, ¿no? Y ya total, después la cosa se arregló y en el 2012 fue aquel título que estuvo de locura y ya, o sea, yo sí seguí mucho, ¿no? Y hasta la fecha pues lo sigo mucho, ¿no? Pero sí como que me gustaría siempre destacar que no soy como el hijo del City millonario, ¿no? O sea, me tocó todavía O sea, digamos que parte del City humilde. a, Igual no, afortunadamente no tocó cuando estaba en tercera, no le empezaste a ir cuando estaba en sí, tercera, exacto. que fueron las etapas más oscuras a principios de los 90. Ajá, No te tocó ver el primer título europeo, que fue en el 70, ni siquiera estabas sí. creo que todavía en planes. No, ni mis hermanos, no. Lo que, por ejemplo, sí me acuerdo de haberlo visto en esa etapa antes de yo ir a Manchester, pero que ya seguía, fue aquel juego contra el United, que hace David Silva una asistencia así espectacular, así Ah, con un poquito así, el 6 fue 6-0, ¿no? fue el 6-0, que fue como ese, que el parteaguas de... ese, por ejemplo, ya me acuerdo haberlo visto, entonces yo ya apoyando al City. O sea, te digo, no lo vi en en el Championship o en El tercera, Championship. ¿no? Te diría, te sería muy mentiroso si desde que jugaba Eric Castillo ahí ya era muy fan, no,
ya le ponía Pues fue atención. poquito antes. Nery Sí, Castillo sí, fue como 3 años o 2 años antes de que llegara el Jeque sí, o Mansour. sea, ya me fijaba. También está la anécdota de el camerunés Diop, ¿no? El que se muere en las confederaciones. Él era jugador del City. Sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Y el camerunés en una confederación es que se desploma en el medio campo y él era jugador del City. Y en el estadio, Colombia? Creo que sí. No me acuerdo bien, pero... Y en el estadio había cosas de Papa Duba Diop, creo que era su nombre. Sí, me acuerdo. Sí. Pero bueno, mi George, espera, primero empecemos con lo del Manchester City, ya después de justamente todo este brevario y todo tu bagaje como aficionado Citizen, empezar precisamente justamente por esta etapa que al inicio el Jeque Mansour estuvo derroche y derroche de dinero porque se traía jugadores que al final no, o sea, sí funcionaban porque a fin de cuentas el Manchester City iba subiendo escalones, sí. Pero recuerdo mucho que lo tenían muy claro la propiedad de Abu Dhabi diciendo, yo lo que quiero es jugar como el Barcelona, es ser como el Barcelona, pero no lo encontró con Mancini. Y no sé si para ti fue como esa etapa desesperante que decían, pues es que tienen bastante dinero, no estaba todavía el fair play financiero. Ajá. Y que se viera como un equipo que tenía a los Balotelli, David Silva, Jesús Navas y demás. Ajá. Y que pues al final de cuentas pues sí quedaban quintos en liga, pero todavía no llegaban a aspirar a la Premier. O para ti es un proceso, vamos paso a paso. Yo sí lo viví más, o sea, esa etapa sí la viví más como el proceso de, por eso te digo que recuerdo muy bien cuando ganaron Copa, ¿no? Que fue como, ay, güey, ya ganaron algo. Cuando se alcanzaron a meter a Champions, pero que no lograron pasar la fase de grupos y fueron a Europa League, y en Europa League lo sacó, no me acuerdo, creo que no tengo ahorita el dato. El Atlético de Bilbao, creo, no. O sea, ¿fue donde después el Atlético lo volvió el Atlético? Creo que, ajá. Es que fue también que quedaron emparejados, fue un grupo de la muerte, ¿no? Que les tocó el Real Madrid. El Real Madrid, ajá, que el primer juego... ¿El Milan? Si no el primer juego fue aquel donde corren del Bernabéu, hablando de los Gallagher, que corren a Liam Gallagher del Bernabéu porque... Entonces, yo lo viví como esa etapa de decir, ahí va, o sea, se sabe que se tiene dinero, se sabe que se va a invertir y a lo mejor te va a costar un poquito de trabajo. Después de esa parte, cuando ya logran consolidarse, después de aquel título de Premier, que les costó mucho trabajo a ti, después sí viene como, para mí, una parte muy frustrante, ¿sabes? Decir, pero a ver, espérame tantito, quiero detenerme ahí en la Premier, porque justamente nada más lo dijiste así de rebote y todo, pero, o sea, esa Premier es mítica, la del 2012 con el gol de Agüero, para los que hayan visto la narración en inglés, fue aquella donde estaban diciendo ¡Agüero! ¡Gol! Esta mítica narración, pero tú lo ves justamente como igual esta parte del destino, porque fue cuando Manchester United se vino muy a la baja. O sea, ya nada más ganaron otra liga con Sir Alex Ferguson y de ahí ha sido todo el desierto que hemos visto hasta este momento. O sea, han sido 10 años muy, muy aciagos. Y si tú lo ves como justamente este cambio de mentalidad en el Manchester City que fue, güey, ya le pudimos ganar al United, al máximo ganador de la Premier, una liga ya se la pudimos arrebatar, porque de momento, hasta antes de que terminara ese partido, el campeón en teoría en ese punto era el Manchester United. Sí. Y no sé si lo sientas como ese cambio de mentalidad y que fue como lo que ayudó a construir lo que es hoy en día el City. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que era como un objetivo, ¿no? O sea, estamos al parejo y después pudimos superarlos. Y entonces vino precisamente eso que te digo. Según yo, en el orden fue la semifinal de FA Cup, la goleada y luego el ganarles ya la Premier, porque estamos de acuerdo que es el final. Ese año gana el United la Liga, pues sí, qué padre me ganaste, ¿no? Qué padre me goleaste, pero no pasó nada. Exacto, pero no pasó nada, porque exactamente ya empezaba a haber inversión así, y era eso, no pasaba nada. Y en ese año pasó, bueno, en esa temporada 11-12 fue cuando pasó.
o sea, para ti, fue después, ya me estaba diciendo que de repente como que sí te desesperó un poco, hay ciertos detalles después de haber ganado esa Premier League. ¿Por qué? Porque después, para empezar, sí, o sea, siempre se me ha hecho un equipo, independientemente de Mancini, de Pellegrini o Guardiola, los de antes, que me gusta cómo juegan, o sea, realmente, ¿no? O sea, como con garra y sí. Pero muchas veces esa parte frustrante era que pues, en los momentos, y no estoy hablando de lo que pasó hace 2 años o año y medio con el Real Madrid, o sea, estamos hablando de mucho antes, de que en etapas definitivas, ajenas a lo local, o sea, ajenas a Liga y a copas inglesas, no daban el ancho por X o Y cosa. Daba la de Pellegrini. Ajá, daba la impresión de que le seguía faltando algo. Y decías, ¿cómo vas a seguir invirtiendo? ¿Cómo vas a seguir? O sea, ¿sabes? O sea, para mí, yo pensaba que a pesar de no tener a Messi, a Ronaldo, a Benzema, en esos años Zlatan, ¿no? Que a Zlatan en esos años, ¿sabes? O sea, que a pesar de eso, sí les podía alcanzar para más, que al final, pues, es un proceso que se tardó cuántos años, ¿no? O sea, más de 10 años de que empezaron a invertir a que ganaron. Es que chécate los nombres que, por ejemplo, empezaron a llegar. Robinho, Carlos Tevez, Emanuel Adebayor, Roque Santa Cruz llegó hasta Santa Cruz, en el Manchester City, sí. Yaya Touré, Edin Dzeko, Mario Balotelli, David Silva también llegó a estar por ahí, sí. El Kun Agüero ya lo mencionabas, o sea, es que, o sea, tú revisas y sí, o sea, no eran como tal cual los nombres de los megacracks que en ese momento estaban, ¿no? Un Zlatan, un Cristiano, sí, un Messi, pero eran bastante buen equipo. O sea, el Chino Silva, me acuerdo que en España era como, wow, es un mago. Sí, no, el chino fue la última. Van a hacer su estatua, ¿no? Sí, fue la última pieza, ahora que se fue hace un par de años. Yo creo que era como la última pieza que quedaba de aquella como reestructura del City. O sea, cuando se fue Company y luego se va David Silva, pues eran como los dos que quedaban así de aquel City, pues no humilde porque ya no lo era, pero sí de aquel como primer como proyecto, banderazo, ¿no? A un nuevo equipo, ¿eh? Sí, como justamente esa primera piedra. Ahora, justamente también mencionando esto, después llegaron los Kevin De Bruyne y demás, muchísimo dinero. Al final os voy a decir cuánto dinero, ya quédense con la copla para que vayan viendo. Sí. En este sueño que decían, no, es que nosotros queremos jugar como Pep Guardiola, a ti sí te... O sea, ¿qué significó para ti? Porque fue Pellegrini, lo estaban haciendo bien, llegaron a una semifinal de Champions League y venían de... Ellos hicieron el trébol, me acuerdo que Pellegrini fue el primero que hizo el trébol con el Manchester City, que fue ganar la Premier League, ganaron el Community Shield y ganaron, si no me acuerdo, la Copa de la Liga, ¿no? Algo así. Fue como el primer trébol en la historia del Manchester City, todos estaban muy emocionados y demás, fue lo de la semifinal, y después fue que dijeron, pues Pellegrini ya no. No sé si para ti fue como contradictorio o que dijiste, porque aparte Pep Guardiola venía, no fue fracaso, pero tampoco venía de haber hecho un deslumbrón de temporadas con el Bayern Múnich. Sí fue como te generó duda justamente porque en ese empecinamiento de querer jugar como el Barça, que hayan traído pura gente del Barça, ¿no? Chiqui Begiristain, trajeron a Pep Guardiola y toda una estructura, y además que dejaron de invertir como, bueno, no dejaron de invertir tanto dinero, pero invirtieron más inteligentes jugadores de gusto de Pep Guardiola en camino a ese estilo. No sé si para ti fue como, no lo sé, por el background que ya mencionaba, o si dijiste, bueno, sí trajeron un entrenador que, guau, y lo va a hacer muy bien. Sí, fue como sentimientos encontrados, porque honestamente, o sea, claramente si querías jugar así, pues el indicado era Guardiola. No había ganado Champions en el Bayern con un equipazo, y a lo mejor era como injusto con Pellegrini, porque justo no fue. ¿Estás de acuerdo? ¿No? O sea, honestamente, justo no fue. Pero al final
se sabía que si quieres llegar a jugar de alguna cierta forma y tienes al entrenador indicado, pues, y lo puedes pagar, pues adelante. Entonces, o sea, fue lo que se necesitaba hacer, pero no deja de ser injusto para quien estaba y quien no lo estaba haciendo mal, ciertamente. Muy bien, ahora justo entremos en esa etapa. Pep Guardiola, la gente lo criticó mucho, le costó trabajo adaptarse, porque el primer año no ganó nada, o sea, venían de llegar semifinales, casi trébol, y el primer año con el City, o sea, se fue blanco, se fue en blanco, lo criticaron y demás, pero incluso él empezó a voltear a la cantera, se empezó a fomentar más este apartado que ahorita incluso ya recibe bastante dinero el City justamente vendiendo canteranos, y para ti fue esa primera temporada, no ganaron nada, después ya vinieron las Premiers, sí fue como mucha duda de decir, bueno, con Pellegrini ganábamos, con Pep Guardiola no, se fue en blanco el Manchester City, y además también que después en Champions, pues, por ejemplo, fue aquella eliminación bochornosa del Mónaco de Kylian Mbappé. Ajá, sí, después dijeron, Mendy, bueno, vente, ¿no? Y Bernardo, bueno, vente, ¿no? También del Mónaco, sí es cierto. Justo y a Bakayoko no lo compraron porque se los ganó el Chelsea, creo que lo traían ahí un poco entre medias, y no, pues se lo ganó el Chelsea. Sí, fue un año bien difícil. Es a lo que voy de que ha habido etapas pues, frustrantes, ¿no? Como te esperas que va a llegar Pep ya con un buen equipo, no el de ahora, pero ya con un muy buen equipo, y no le van a salir las cosas el primer año, pero también, o sea, se entiende que todo esto cuesta trabajo, ¿no? Y para muestra el que apenas, insisto, que acaban de ganar esta Champions después de invertir mucho, cuesta trabajo, ¿no? Y ya a largo plazo pues lo ves así. Y en ese momento dices, pues qué fracaso totote, pero pues, bueno, lo aguantaron, le dieron todo el dinero que quiso, y al final le terminó funcionando. No todos los que llegan funcionan. O sea, al final, mencionabas alguna lista, también estuvo por ahí, ¿recuerdas a Álvaro Negredo? Nada. Ah, cierto. Estuvo... Mira que Jesús Navas me gustaba a mí, pero también fue como que lo hacía entre azul y buenas noches, como luego dicen, ¿no? O sea, lo hacía bien, pero discreto. Exacto, ¿no? Por ahí algunos jóvenes... Nolito, ¿me acuerdo? Nolito. Exacto, Nolito. ¿Quién se acuerda de que pasó por ahí? O sea, ¿no? Sí. Varios que acabaron... Nastasic, Y me acuerdo de Yaya Touré, por ejemplo, también en esta reconstrucción, ya de Guardiola, cómo lo dejó, lo criticaron y demás, pero mira, después llegaron justamente todos los éxitos, como la 17-18, que fueron el equipo, fue la temporada de los 100 puntos, que por primera vez habían alcanzado los 100 puntos, y ya dominio del Manchester City, llevan 5 de 6 Premiers, y si ganan esta, que la verdad yo creo que sí, o sea, se ve bastante factible, sería la tercera consecutiva, y eso me lleva como a la otra cosa que quiero tratar. Ya al final ya hablamos de todo lo bonito, todo lo bien del Manchester City, todo lo maravilloso que es ahorita esta euforia, pero ¿no sientes tú que esta combinación de Abu Dhabi, que justamente es un principado, reinado, como lo queramos decir, que tiene, o sea, para aventar dinero, más dinero que el Real Madrid, o sea, solamente el PSG y Newcastle se pueden comparar a ellos, son clubes estado, mezclado con Pep Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, pudiendo fichar a los mejores jugadores, teniendo ya una estructura bastante clara, a diferencia del PSG. Si lo ves ya, pues no injusto, sino como que ya ves que le está quitando un poco de reflectores, emoción e interés a la Premier League, ya ver un equipo tan dominante en la liga, aunque estén los Arsenal, Chelsea, Tottenham, United, todos estos grandes equipos. Pues es que... Pero quítate la camiseta, George, no lo digas desde aficionado. No, mira, es que al final es como aquella frase de Gary Lineker, ¿no? De que siempre gana Alemania.
aquí pareciera que al final siempre gana el City. ¿Y por qué podría aplicar esta frase? Porque el año pasado el City estaba muy abajo y fue, dicho con todo respeto, Arsenal. Exacto, o sea, fue con todo respeto una temporada que a lo mejor no ganó el City, perdió el Arsenal. O sea, porque fue una caída y pasó una temporada con el Liverpool también. Pues fue, ¿no?, la de los 100 puntos, si no me recuerdo, o sea, el Liverpool también. El error, ¿quién fue el error que se le va, se tropieza el defensa y la roba? Creo que fue el Cuni, o sea, ¿sabes? ¿No? Entonces, o sea, sí creo que, no hoy, pero sí creo que si sigue esto así va a perder interés la Premier League. O sea, sí, te lo digo, o sea, sin temor a decírtelo, yo creo que sí. Yo creo que todavía no, pero sí va a pasar, porque a pesar de que dices, bueno, ha ganado 5 de las últimas 6, el City... 3 consecutivas, o sea, sería el primero que gana 4 consecutivas en la era de Premier League, que empezó en el 92, para que la gente lo sepa, porque ya se cuentan diferente. Ya ganó 3 en su momento el Manchester United, ya ahorita ya lo hizo el City. O sea, si gana esta, sería la 4ª consecutiva. Y es que también, o sea, te pones a pensarlos, y en el Newcastle es un proyecto muy verde, se ve muy, muy verde, que puede ser que les puede competir. En el Manchester United los Glazers están eternizando, no se ve para cuando tengan el equipo, no se les ve ir de juego. O sea, yo sí veo al United y digo, es un desastre total, a diferencia del City. Y el único que veo... Gasta. Y se van a cansar, porque son dueños americanos, o sea, son dueños estadounidenses, y ellos quieren ver rédito inmediato. O sea, por eso los Glazers endeudaron al United. Y sí, gastan, pero en algún momento se van a cansar. Sí. Y ahora el Arsenal, pues se ve interesante. Y por ejemplo, tienen un entrenador que es de la cuerda de Pep Guardiola, que era asistente en el Manchester City. Es el principal alumno, es el principal, o sea, el que te esperarías que siguiera después de una etapa de Pep, sería él, que claramente no va a ser así, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no, y esa es otra parte que va a pasar cuando Pep diga ya está aquí, o cuando el jeque diga ya está aquí con Pep, ¿no? O sea, al final parecía que Ten Hag va a ser uno bueno, a mí me parecía uno bueno para el City, y al final pues no lo ha armado en la Premier. Todavía no, pero sí va a perderlo. O sea, si sigue así, va a perder interés. Al final, las cosas, o sea, en Premier, salvo aquella vez que no se pudieron coronar en el derby, que los volvió el United, que al final se coronaron después, pero casi todo le sale así, en Liga. ¿No? Es que es sorprendente, ¿no? O sea, es como esta constancia que se suele luego decir que no tienen los equipos. El Manchester City la tiene, o sea, en Liga es muy constante. O sea, es como si le quieres competir la Liga al Manchester City, sabes que nada más puedes perder 1 o 2 partidos y exacto. Y entonces, por ejemplo, a lo que voy es, no ha perdido interés porque para mí sigue siendo una liga muy competitiva, pero sí puede dejar de serlo, ¿no? Si no le funciona todo el dinero que gastan United y Chelsea, lo del Newcastle, al final lo del Newcastle puede ser un caso como el del City, que estemos en el 2030 ya hablando de que este equipo es súper poderoso y gana muchas cosas. O sea, que ya se las dividan, ¿no? Que ya sea un año el Newcastle, el otro el City. Ajá, puede ser, ¿no? Porque me parece que el proyecto, aunque está muy verde, pues el proyecto podría ser así, podría caminar en ese sentido. Pero si no pasa, sí va a perder interés la Premier. O sea, sí va a ser como, por ejemplo, a mí, la Bundesliga, en cuestión deportiva, sí me gusta. O sea, sí me gusta ver un Unión Berlín contra Bochum, ¿sabes? Pero el problema es que el problema siempre es el mismo. ¿Sabes quién la va a ganar? Ajá. Entonces, puede ser interesante ver los juegos para ver quién se termina metiendo en Champions, además del Bayern, o sea, de los otros 3, o de los de media tabla, o de quién va al
relegation o como se llame esa cosa, puede ser interesante. Pero al final sabes que va a ganar el Bayern. el Bayern. O sea, por ejemplo, acá sería interesante, ¿no? Que dices, bueno, el Brighton tiene propuestas interesantes, está exacto. por ahí, no sé, el West Ham, que también está el West Ham ahorita está jugando bien, digo, este fin no les fue tan bien, pero suena muy interesante el West Ham, lo de Newcastle, no sé. Pero se quedan ahí, ¿no? O sea, tú los ves y dices, sí. pero tú sabes que llega el City y, por ejemplo, este fin de semana, cuando vean más o menos las fechas cuando se grabó esto, porque esto va unas 2 semanas un poco retrasado, pero lo siento muchachos, es antelación, esto se trabaja así. No, y aparte se puede porque luego no se puede. Exacto, o sea, es para cuadrar agendas y todo, gente, si no, no les puedo traer este contenido. Que con la expulsión de Rodri, y aún así se volvió loco. Aún así le ganaron al Nottingham Forest, o sea, que por cierto se volvió loco. Pero es que estuvieron un buen rato, estuvieron todo el segundo tiempo sin Rodri y aún así le ganaron 2-0 al Forest. Sí, exactamente. Pues ese es el City. Ese es el City, exacto, ese es el City. Le salen las cosas. El problema va a ser cuando no haya una temporada como la del año pasado, en donde decíamos, mira el City, ¿no? La están regando, ve el Arsenal, y de repente, el Arsenal es el que le está regando y la dejó, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas sí tuvo un toque interesante el final de la temporada. Cuando ya no veamos eso, yo quiero que gane el City, vaya, pero yo no quiero que sea unas temporadas donde, no sé, es febrero y ya tienen 15, 20 puntos de ventaja. O sea, tampoco me gustaría porque también le pierdes interés. Es que, ¿no? es esto, ¿no? Es este punto que dices, bueno, es que también cómo competirle, ya fueron campeones de Champions, ya ganaron su primera Champions. Y aquí viene lo interesante, gente, lo que les decía. O sea, el City, para poder ganar la Champions, solamente en inversión de futbolistas y ventas y demás, porque hice mis debidas matemáticas, sí. O sea, se gastó 1.454.26 millones de euros para ganar esta tan ansiada Champions. Una inversión que la verdad muy pocos equipos pueden hacer. Y si tú ves también en el Manchester City, una jetatura en Champions, porque digo, este año también pintan para ser los favoritos con un Bayern que sí viene siendo poderoso, pero está ahí. No sé quién más, el Real Madrid, pues ya le ganó el Atlético de Madrid, o sea, ya vimos que también no es tampoco tan endeble, tan fuerte, y un Barcelona que siempre a la hora buena se cae, o sea, el único, la verdad, estable que ves ahí, y otra vez hablamos de esta estabilidad, es el Manchester City. Tú los ves siendo bicampeones y además también marcando tendencia en la Champions, o dices, con calma. Muchas veces la parte que se empieza a tornar interesante es esa, el desafío de la Champions, porque es donde ha venido esa parte bien frustrante, donde te saca el Olympique Lyon de forma increíble, te saca el Mónaco de una forma increíble, te gana el Chelsea una final dándote un partido donde no pudiste hacer nada. El Inter te saca un partidazo, porque el del Inter fue un partido, o sea, dices, ratoneros, había una forma de jugarle al City esa final, y le ejecutó el Inter casi perfecto, o sea, casi. Y entonces, ya la parte de Champions, de que ver como una hegemonía, a mí sí se me hace más complicada. No tanto por los rivales, sino porque ahora sí que conozco a mi gente y sé que el City de repente, ¿no? O sea, ya la ganaron sin, no es por tirar, pero sin la presencia de Sterling, que era un jugador que en Premier era así, y en partidos definitivos se hacía así, ¿sabes? ¿No? Sí. Y que puedes criticarle eso a De Bruyne, por ejemplo, aunque ha sido de lesión en las 2 finales, ¿no? O sea, si se lesionó, la primera fue una fractura orbital, ¿no? Pero puedes criticárselo, ¿no? Porque también en selección, ¿no? Sí, ya ves que se aventó el comentario en Qatar ese de ya somos viejos y no sé qué. No me acuerdo no recuerdo la frase literal. Sí, pero algo así.
Se aventó Entonces, una bomba bastante, dices, eso no le entonces viene bien al vestidor. yo honestamente creo que en Champions sí va a costar más trabajo el ver a un City como lo es en la Premier, de que le sale todo y de que no gana casi cada año. A mí sí, o sea, y lo espero por el bien de la Champions, porque imagínate que pierde También interés se en la vuelva. Champions, claro, ¿no? Yo sí lo veo más difícil. Ahora, ya vimos esto de la Champions y demás. Creo que hay un factor especial en el Manchester City que, o sea, cada vez está más abierto justo a clubes de Inglaterra porque están, yo creo que persiguiendo al Manchester City, que es esta parte de la multipropiedad. Te quiero preguntar primero, Sí. pues, si a ti te gusta o a ti no te gusta, yo te repaso todos los equipos que son del Football City Group. Fíjate que no me disgustan porque están como, o sea, Australia, Estados Unidos, ¿sabes? Me molestaría si fuera como que están invadiendo una liga, ¿sabes? O sea, por Eso, ejemplo, si en Inglaterra tuvieran un equipo de cuarta división. ajá, exacto. Eso me molestaría más. Ahora, yo no sé realmente qué tanto deportivamente les haya funcionado. Es O sea, que, mira, porque si te lo en cuestión de repaso. negocios, pues, parte, ¿no? Sí, pues es que obviamente abres identidad en otro equipo, se Ajá, identifican con tus colores, generas ajá. afición y generas. Es que en realidad ellos ya ni le llaman afición, ya le llaman clientes. O sea, y Sí, no me refiero solo al Manchester City, me refiero a todo el fútbol, ya no les dicen sí, aficionados, ya sí, el les dicen fútbol. clientes. No, espérate, en el fútbol y en la NFL y en la MLB, o sea, ya es un cliente. O sea, Sí. es un modelo, entonces, modelo de negocio. Y yo no sé, o sea, deportivamente seguramente, pues sí tiene el título de más reciente del New York City FC. Honestamente no sigo a los demás equipos del City Football Club, Además son pero muchos, George. sí son muchos, ¿no? O Muchísimos. sea, pero yo creo que a lo mejor en cuestión de negocio sí les funciona. No sé, porque también si les funcionara tan bien, pues no hubieran tenido el problema del fair play financiero, porque tampoco se trata de hablar bien siempre, ay, qué equipazo, ¿no? También, o sea, no han pagado los jugadores con vales de despensa. Es que eso es a lo que me lleva justamente todo esto, ¿no? Digo, ahorita ya se desinvirtieron del Bolívar de Bolivia ya no. Qué bueno que lo hicieron a tiempo porque ya se reventó la bomba en Bolivia de todo el amaño y demás y lo hizo a tiempo el Manchester City. Ajá, Pero mira, nada más un repaso rápido. Tienen al citado City, al Melbourne City de ajá, Australia, al Montevideo City Talk en Uruguay, al Troyes de Francia, al LSK de Bélgica, el New York City, tienen al Palermo, al Mumbai City FC, al Girona en España, que justamente está Tati sí, Castellanos, por ejemplo, que la rompió, ajá, Angeliño pasó por ahí, o sea, Yángel Herrera también, no sé si sí, lo recuerdes, tienen, Angeliño, tienen este equipo, el Xinchuan Jinhua FC de China, espero que lo haya dicho bien. ajá, No son tal cual dueños, pero tienen parte accionarial porque no lo permite la liga. Mira, esto es interesante, sí, pero tienen una presencia en el Yokohama Marinos de Japón. ajá, Y de los más recientes es el Esporte Club Bahía en Brasil, que le ajá, están ahí compitiendo, están buscando meterlo en Libertadores. Y uno de los modelos, justamente, por ejemplo, Tati Castellano, lo compra el Montevideo City Torque, pasa ajá. al New York City FC y después se fue al Girona. O sea, digamos que este es otro método de cómo ellos hacen. Y además o sea, y no me vas a decir que cuando se pagan transferencias es como, uy, sí, vamos a pagarte tanto. En realidad nada más es ponerle ahí un numerito para que sepa la FIFA y ya. Ajá, exacto. Pues mira, hay unos equipos que honestamente no sabía. El Girona pues está teniendo como, podríamos decirlo, una especie de temporada, al menos al día que estamos grabando esto, una temporada sorpresa. Están para Champions ahorita. O sea, Ahorita están para están Champions. jugando Champions, ¿no? Evidentemente está empezando esto y lo sabemos. El New York City ganó, es hace 2 años, ¿no? Hace 2 temporadas, ¿no? Sí, Bueno, pero mira, sí. me llama la atención esto que dices del Girona, George, Ajá, porque
si siguen así y al siguiente año decimos, bueno, el Girona es equipo de Champions, Ajá. Digo, se van a escudar en que no tienen la propiedad total del Girona, Sí. Pero yo creo que sí va a despertar Ese un morbo que de repente en fase de grupos se encuadren Manchester City y Girona. Sí. No, y esa es la parte que claramente no está bien. O sea, por eso te decía, bueno, si están en Estados Unidos y en Australia y en China y en Uruguay, no hay tanto pedo. Pero al momento en el que se pueden llegar a cruzar, claramente sí, no está bien. ¿No? Porque, o sea, a lo mejor no pasa nada. A lo mejor son puros resultados deportivos, puede ser, pero siempre se va a prestar a la especulación. Y en otros pasó deportes, con el Leipzig y el Salzburg, ¿te acuerdas? En Europa League, en Champions ya se han enfrentado. Exactamente. Digo, creo que son clubes de menor dimensión y por eso no se hizo tanto alboroto, pero si es el Manchester City, yo creo que sí van a decir, espérame, momento. Que creo que como grupo, no sé, a lo mejor me voy a ver muy aventurado en decirlo, pero creo que como grupo, como tal, creo que Red Bull, al menos deportivamente, sí puede ser más exitoso, aunque no tienen un monstruo como es el City, ¿no? Es que, es así, el de MLS, el de acá, el de acá, el de acá, pero creo que Red Bull sí podría considerarse a ese nivel, pues un equipo, o mejor dicho, un grupo más exitoso. Es que nada más tienen 4 equipos. O sea, y mira, en Brasil compiten, porque está el Red Bull Bergantinos y está el Sport de Bahía del City. Ajá. Yo no me había puesto yo a pensar tanto en eso de la multipropiedad. Al final, pues es parte del negocio. Paquete. ¿No? O sea, es un paquete. De repente mucha gente critica eso, ¿no? De que de repente llegan multimillonarios y empiezan a invertir. Y sobre todo de golpe, ¿no? Sí, porque bastante. El surgimiento del fútbol, o sea, ¿no? De todo el grupo del City Group es muy rápido, ¿no? O sea, que fue en menos de 10 años. Y ayudó a que Lampard jugara en el City, de hecho jugó. En el City jugó un ratito en el City. Fue una transición, ¿no? Porque pertenecía al grupo y entonces jugó en el City hasta que empezara de MLS, ya se fue. Y fue cuando llevaron a Pirlo y fue cuando David Villa, etc. Al final, en ese momento no les funcionó. O sea, de negocio sí, pero deportivamente no. Al final, mucha gente cuando ganaron la Champions, yo leí en Twitter que decían, el fútbol está muerto, no sé qué, porque ganó un equipo de árabes. O sea, yo insisto, yo no estoy aquí para defender a nadie porque no lo pagaron no pagaron los juegos con corcholates. No. O sea, sí es un gasto muy fuerte, sí es una muy buena inversión, sí a veces dice que el jeque sube el gas, ¿no? Cuando pues le pidió a no me acuerdo quién, pues súbete tantito el gas, o sea, sí pasa, o sea, es que no hay que defender lo indefendible. Sí, ¿no? Digo, para que la gente lo sepa nada más, o sea, UEFA lo investigó justamente por haber roto el fair play financiero, pero al final prescribió porque la UEFA denunció tarde. A mí se me hace que más bien llegaron a un acuerdo extraoficial y ya por eso dijeron, no, ya prescribió, ya pum. Y ahorita están bajo investigación por la Premier League por lo mismo, por haber inflado. Y es que Football Leaks, esa página que de repente filtra documentos importantes, interesantes, filtró que justamente el jeque Mansur, entre sus empresas de todas de Abu Dhabi y demás, que patrocinan al Manchester City, digamos que un contrato que, digamos, ponle tú que era para aparecer en la camiseta, normalmente como era la dimensión del club del Manchester City y demás, estaban unos 20 millones. Y el jeque dijo, a nosotros nos pagaron 40, nos hicieron pagar 40 por buena onda. Sí, es, digamos que lo que está bajo investigación. O sea, digamos que para entenderlo de alguna forma, el llamado a fair play financiero es que no dependas, o sea, que tú vivas de lo que genera el club. De lo que genera el propio club. Gana. De patrocinios, de ventas, de jugadores, de entradas, de todo eso. Y claramente, pues sí, sacas la cuenta y no te da. Y entonces dices, aquí entró varo del jeque, ¿no? Sí, o sea, sí pasa, no estamos aquí para defender.
pasa. No sé si la propia Premier o la propia UEFA diga, pues voy a hacer un poco de oídos sordos porque me conviene mejor tener a este equipo que le mete más competencia a no tener. Es que justamente eso que te quería decir, ya para ir cerrando unas 2 preguntas nada más. Esta primera, si justamente ves que de repente se empieza a perder interés la Premier League por esta jetatura del Manchester City, también de repente empieza a tener presencia en la Champions, ves con buenos ojos que el Manchester City junto al Real Madrid, Barcelona, Juventus y demás equipos lideren un modelo de Superliga, o para ti dices no, la Superliga también no tiene cabida aunque el Manchester City domine todo? No me gusta, ¿sabes? Entiendo el por qué lo hacen, pero no me gusta. O sea, no sé, o sea, entiendo que... O sea, ¿prefieres tú ver un City Burnley que de repente digan, digo, porque ese es el argumento de la demás gente, el Burnley tiene sus cosas, y con todo respeto, que ver, por ejemplo, semana a semana, que un fin de semana se enfrenten al Madrid, al siguiente al Barcelona, al siguiente a la Juventus y después al Inter? Es que yo creo que hay tiempo para todo. Y entonces tiene que enfrentarse el City al Burnley, como dices tú, o al Derby County en Copa, o al Exeter City, o al Luton, Luton, ¿sabes? Al West Ham, ponle tú el de Ryan Reynolds. Al West Ham de cosas de Deadpool. Ryan Reynolds, ¿sí, no? Sí. Por ejemplo, o sea, yo siento, sí, qué padre, o sea, imagínate ver que el City juegue este sábado contra el Manchester United, y el siguiente juega contra la Juventus, y el siguiente juega contra el Real Madrid, y el siguiente contra el Barcelona, y decir, puta, está padrísimo, cabrón, ¿no? O sea, es como un sueño así de puta, qué padre. Al final, creo que hay tiempo para todo, porque va a perder emoción. Que se acaba la semana. Se te va a hacer normal, cabrón. Sí. Y vas a caer en esta... va a caer. O sea, yo tengo de administrador y de negocios lo que tengo de astronauta, ¿no? Entonces a lo mejor así, sí, este güey no sabe un carajo de negocios, evidentemente. Yo te lo digo como que me gusta sentarme el fin de semana cuando puedo, porque a veces no puedo, a ver un juego de fútbol. O de repente que siento que la propia Champions va a perder interés. Y entonces estos superpoderosos jugando a favor de sus intereses económicos, más allá de lo deportivo, yendo en contra de los intereses económicos y deportivos de sus ligas, de sus copas y de la propia Champions. Y que además que equipos que, por ejemplo, el Burnley, que tiene una inversión bastante interesante en Estados Unidos, o que el propio Newcastle, que está pintando para ser un grande, no les dejen ser un grande porque cierran la liga, porque es un modelo de Superliga y que nada más entran unos cuantos. Exacto, y entonces imagínate el City del 2009-10 queriendo ser un equipo grande, peleando por entrar a Champions, lo que sea. No hubiera existido el City. Exactamente. O sea, el City ganador y demás no hubiera existido con un modelo Superliga. Exacto, no hubiera existido. Y por ejemplo, si nos vamos a otros países, hay equipos que han vivido pues un poco incluso apagados y que han por circunstancias distintas, pero el propio Atlético lleva ya 10 años más o menos siendo un equipo protagonista, ¿no? Ganaron en el 2012, ¿no? ¿En qué año ganaron? La Europa League fue la Liga. La Liga cuando estaba el Barça dirigido por el Tata y empataron, fue como en el 11. Ya van varias, porque fue esa liga, fue una que recién llegó Simeone, y la más reciente fue la de la pandemia, que estaba todavía Lucho Suárez. Exacto, y la de la pandemia, la del documental del Cholo. Bueno, pero imagínate que esa Superliga hubiera estado en el, no sé, 2000, ¿qué? Pues ponle tú 2010, ponle tú que 2000... Y entonces, hoy la gente espera cosas del Atlético, ¿no? Sí, en ese momento el Atlético... Exacto. No hubiera pintado absolutamente nada. Y entonces, si hoy hacen esa Superliga, hoy el que no entra en ese rubro es
el Newcastle, por ejemplo. Exacto. ¿No? Todavía. Y a lo mejor en 10 años vamos a decir, pinche Newcastle, ¿viste? No, mi favorito para Champions es Newcastle. Puede ser, ¿no? Entonces, insisto, yo no sé de negocios, entiendo esa parte, pero a mí como aficionado no me gustaría. O sea, creo que así está bien. Y creo que se juega demasiado fútbol, o sea, es demasiado fútbol. Como para todo, ¿sabes? O sea, de hecho, me estoy preparando, de hecho, me estoy preparando, mi George, digo, para un poco spoilear a la gente y animarla, un podcast justamente con una doctora, ya vas a saber, ya te imaginas tú quién. Sí, así que supongo. No voy a revelar el nombre, para justamente hablar de esta cuestión del calendario, que ya es demasiado fútbol. Es demasiado. Y justamente, hablando ya para cerrar, tú como aficionado al Manchester City, al haber tanto fútbol, si a ti te gusta que ahora ha pasado a ser un club mainstream, por así decirlo, un equipo que ahora los niños de hoy en día, los adolescentes, ahora no se fijan en el Manchester United, en el Chelsea. Ahora dicen, le voy al Manchester City. ¿Por qué? Por los Erling Haaland, por los Kevin De Bruyne, por los Company, o sea, el Kun Agüero. O sea, ya el Kun Agüero ya ni se acuerdan que jugó en el Atlético de Madrid, ya es el Kun Agüero Manchester City. O sea, si te gusta, si lo ves bien, o si recuerdas más esas etapas donde decías, es que nadie le iba al Manchester City, yo era el único loco que le iba al equipo. Es curioso porque me pasa por ejemplo, con la música, me pasa mucho de que cuando algo comienza a hacerse así mainstream, deja de gustar, ¿sabes? ¿No? Así de, ya me gusta cualquier vez, o sea, es una cuestión muy personal. Pero en cuestión del City, no es que me disguste tanto, porque también entiendo que es la forma de competir. O sea, por ejemplo, yo aquí en México, bien sabes, le voy a los Pumas, y sé que nunca van a estar en un mercado para competirle a los grandes equipos económicamente hablando de aquí. O sea, jamás le van. Entonces, me gustaría que un día llegara a una empresa y dijera, te voy a meter no sé cuánto varo y te vas a traer a medio plantel del Monterrey. Claro, ¿no? Entiendo esa parte. Entonces, por esa, igual, por ejemplo, en el béisbol, mi equipo nunca va a estar en un mercado grande como lo hacen. Ya hasta le cambiaron el nombre, George. Exacto, o sea, ya ni identidad tiene, ¿no? O sea, entonces, por eso no me molesta del todo, ¿sabes? Y además hay otra cosa. Hay equipos, uno en específico, que también es dueño de propiedad de un jeque, que ha invertido muchísimo dinero, que está en una liga menos competitiva, que se ha llevado al mejor del mundo en algún momento y que no le ha funcionado, ¿no? O sea, lo que pasa con el París. Y entonces yo, por ejemplo, veo a mucho chavo, sobrinos míos incluso así, que pues, con el París así, y digo, pues no te puedo decir nada, porque el City, pues es parte así. Pero a mí no me molesta porque por lo menos el City ya llegó a 2 finales, ya ganó una de Champions. Creo que les ha funcionado, que a otros equipos no les ha servido. Es que creo que el City hizo algo bastante inteligente, ¿no? Que no fue como ellos aferrarse a su modelo y demás, sino ellos dijeron, hay que traer a la gente que sabe de fútbol y ya ellos saben montar todo esto, porque te digo, o sea, por ejemplo, Romeo Lavia, que se fue al Chelsea. Ajá. ¿De dónde crees que era canterano? Del Manchester City. Cole Palmer, lo mismo. Cole Palmer, exacto. Y apenas Palmer empezaba, ¿te acuerdas que en la Supercopa fue titular y dio un muy buen juego? Y de inmediato les gustó. Tráetelo, pues bueno, te lo veo. O sea, Phil Foden. Es una olla de, ¿no? Rico Lewis. O sea, y así nos podemos aventar toda una charla de que ahora la cantera pareciera más importante de Inglaterra, también es la del Manchester City. O sea, a ese nivel está llegando el Manchester City. Hay otros que a lo mejor no han funcionado tanto. Un español, recuerdo el nombre, Denis Suárez. Sí. Muy chavo con el City también, al final se movió. Sí, no funcionó. No fue canterano como tal, pero Ferran estuvo
no canterano, pero sino un jugador joven del City, ¿sabes? O sea, ahí está el proyecto, te puede funcionar algunas cuestiones, nosotras no, pero sí creo que puede, si no lo es, puede llegar a ser la cantera de Europa. Mi George, lo pueden odiar, lo pueden querer, le pueden decir que, no, eso sí, no le pueden decir que no tiene historia, tiene muchísima historia. Sí, claro. Es que esa es otra cosa, no tiene historia, espérate, cabrón, tiene más de un siglo, ¿no? Que no era un equipo ganador, es otra 1880. Que lleva 10 años en un equipo ganador, pues sí. Y nada, mi George. Me encantó hablar contigo este repaso de Manchester City, sobre todo porque le ves los puntos buenos y también le ves los puntos malos, porque también hay que hablar de lo que se hace mal. Las cosas no todas se hacen bien, hay cosas que están mal hechas, hay cosas que sí le hacen daño, no como industria, pero sí a la cuestión deportiva, también, o sea, hay que decirlo, pero al final... George, para la gente del podcast, recuérdales tu usuario de Twitter o la red social que más uses, es el momento del spam. ¿Sí? @Jorge Alcaraz B grande, B de bueno, @Jorge Alcaraz B. Esto en Twitter y en Instagram es la misma. Es lo mismo, ya saben, vayan a seguirlo, gente. Esto fue La Voz del Balón. Obviamente esto se va a segmentar, se sube a Spotify. Yo le agradezco hoy muchísimo a Jorge Alcaraz, a ustedes que llegaron hasta acá. Y si llegaron hasta acá, pongan un puntito azul, pongan un emoji del punto azul, justamente del Manchester City, y una copa. Todos los que sean del Manchester City llegaron al final. George, te agradezco mucho, gente, compartan. Comenten y además vayan a seguir a este muchacho que les va. Además de hablar bien del Manchester City, sabe muchísimo de béisbol. Igual y después esto crece y a lo mejor también hablo de béisbol. A lo mejor, y me lo vuelvo a traer. Lo intentamos, al menos. Un abrazo, amigo, muchas gracias. A ti, te lo agradezco muchísimo, mi George.